Bien, los aportes culturales que conforman el Ecuador. Ahí hay una pregunta y les habíamos pedido que hagan de deber hace 15 días, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante preservar la identidad cultural? ¿Por qué es importante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es importante preservar la identidad cultural eh, en los diferentes pueblos, países, regiones, ciudades? ¿Por qué es importante? Porque es la identidad cultural de los lugares de donde somos nativos, ¿no? Es importante recalcar y no perder la identidad cultural de los pueblos Que mismos, hace nativos. referencia a los aspectos de nativos, dice. Alguien que tenga otra opinión. ¿Por qué será importante preservar la identidad cultural? ¿O no será importante? Porque eso nos identifica. Eso identifica, muy bien, Pamelita. Eso es un sello de identidad, ¿no es cierto? Eso nos identifica. Ahora, por ejemplo, ¿cómo reconocemos a alguien que es cuencano? Su manera de hablar. Por el acento, ya. ¿Por qué más? Por su gastronomía. Por la gastronomía, ¿cierto? Claro. Hasta el ceviche comen con mote. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, la gastronomía. Ya, pero este es la identidad cultural, es básicamente un elemento, ¿sí?, que muestra la pertenencia a un grupo. ¿Ya? Por ejemplo, si es que soy lojano, entonces el que es lojano, aparte, ustedes van a decir por los bocadillos. Bueno, no necesariamente, sino más bien se les relaciona con el arte, ¿no es cierto? Ya, músicos, escritores, ¿sí? ¿No es cierto? Por la gastronomía, por la música. Por eso vamos a reconocer. A los azuayos, ¿por qué les vamos a reconocer? Porque Por básicamente hablar cantadito, dicen. ya puede ser ese un rasgo, ¿no es cierto? Pero también es gente que bebe bastante, ¿sí? Aun cuando no sea un elemento positivo, pero es gente que bebe bastante. En donde sea, se les reconoce, ¿no es cierto? Entonces, son elementos que le dan sentido de pertenencia a cierto grupo y les diferencia de otros, ¿cierto? Ya. Bueno, vamos a la sección Aprendamos ahora, ¿sí? Cultura y festividades. Ahí tenemos un elemento cultural importante, que es una señora. ¿Qué está haciendo la señora? Con los sombreros de paja tejiendo. Haciendo un sombrero, tejiendo. Está tejiendo un sombrero, viste un sombrero, tiene polleras. Vende sombreros. También lo que son la Está ropa, vendiendo. digamos, su forma de cómo está, digamos, hecha a tejido. Tejidos de macanas. Ya. Muy bien. Entonces, el sombrero de paja, ya, es patrimonio de la humanidad incluso, ya. Y se da en las provincias de Azuay y Manabí. Usted se va a Manabí y encuentra tejedoras de toquilla. Si es que va al Sixi, por ejemplo, allá hay tejedoras. En el Valle de Cuenca hay gente que se dedica a tejer sombrero. Sí, bueno, vamos entonces cultura y festividades. A ver, Pamelita, ¿puede ayudarme leyendo el primer párrafo? Ya, a ver, en Ecuador son diversas las formas de expresión de la cultura popular. Entre ellas encontramos la música, juegos, gastronomía, leyendas, festividades, vestimenta, etcétera, las cuales expresan los saberes, costumbres y tradiciones de los distintos pueblos que conforman el país. Listo, muchas gracias. Ya, diversas formas de expresión cultural, ¿no es cierto? A ver, ¿quién menciona, por ejemplo, música? ¿Qué música es propia del Ecuador? La chicha. Nacional, Nacional. La música Música de folclórica. Huaraca. Música San Juanitos. folclórica. El pasillo, ya, muy bien, muy bien. Música propia, la cumbia andina, ¿no es cierto? Creada La con Don folclórica. Medardo, música folclórica, ya. Ahora, danzas folclóricas, ¿no es cierto? Pintura, a ver, ¿quién menciona un destacado pintor del Ecuador? Cuyas pinturas están en la Asamblea Nacional incluso. Guayasamín. Guayasamín, muy Voy a bien, hacer. Guayasamín, ya. Leyendas, ¿qué leyendas han escuchado? A ver, aquí en el Azuay, en Cuenca, ¿qué leyendas han escuchado? O a nivel nacional, ¿qué leyendas? De la guagua de, ¿cómo se llama? Guagua de trapos, algo así. Esa es la que construyen la iglesia, no, bueno, no sé. La La leyenda leyenda de de Cantuña. No, esa es de Quito, pero Muy bien. María la Guagua, dicen por ahí. No es extra leyenda, salí. no es leyenda, esa hubo, pasó. Sí, ya. ¿Qué más? En rituales, ¿qué rituales reconocen ustedes? Recién acabamos de pasar un ritual. el Inti Recién. Raymi. Bueno, el Inti Raymi, ya, otro. Agradecimiento a la cosecha. Por eso ese es el Inti Raymi. Ajá. Otro ritual. Reciencito acabamos de pasar. El Quilla Raymi, ese es más pronto o más después. Quilla Raimi, creo que es después, en octubre por ahí, ¿sabes?
Eso no sabe, yo no sé esa cosa. ¿Qué me reí? Corpus Christi, sí, recién acabamos de pasar, aquí en Cuenca, es una celebración solemne, tanto aquí como en la provincia de Bolívar. ¿Sí? Otros rituales se han visto. Hay un ritual que se llama ayahuasca, allá en el oriente, ¿no es cierto? Es una, digamos que una especie de teletransportación. Y usted, dicen que tomando ayahuasca usted se traslada a una realidad metafísica, ¿sí? Bueno, en gastronomía ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Festividades, a ver, festividades, ¿qué festividades conocen que son destacadas aquí en el Ecuador? El carnaval, Carnaval, ya, Navidad. Navidad, Fiestas de las los fiestas de difuntos. noviembre, Día de los Difuntos, ya, Independencia de Guayaquil. ¿qué cosa? Y Independencia. las fiestas de independencia y las fiestas patronales, ¿no es cierto? Fiestas patronales, en toda comunidad hay, ¿cierto? San Jacinto, San Juan, San Pedro, San Pablo, en fin, una infinidad de santos. Bueno, entonces esas son costumbres y tradiciones de los distintos pueblos que conforman el Ecuador y son el reflejo de una diversidad nacional, al final, ¿sí? Eso muestra que el Ecuador es indígena, es afro, montubio, es mestizo. Somos parte de esa identidad, ¿no es cierto? Ahora, eh, muchas festividades son muestra de sincretismo cultural. O sea, indígenas o eran españoles o afrodescendientes. Y eso ha dado lugar a que haya un mestizaje cultural. Por ejemplo, el Corpus o el Corpus Christi, si, si ustedes se han fijado en el elemento que se expone, ¿sí? Dice la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero si se fijan ustedes en, el, en la custodia que tiene la hostia, ahí tiene la forma de un sol, ¿no es cierto? Entonces, los indígenas dicen que están adorando el sol, ¿sí? Y nosotros decimos que es Cristo, ¿ya? Entonces, mestizaje cultural, ¿sí? Bien, ya hemos mencionado las fiestas que hay, ¿sí? Y estas fiestas se encuentran acompañadas de atuendos especiales, juegos populares, ¿ya? A ver, ¿qué elementos nomás ustedes destacan de las fiestas? ¿Qué las elementos han visto? chamisas, la escaramuza, los fuegos artificiales. Las ollas encantadas. La Ollas, vaca loca. ya, muy bien. Todos esos elementos, ¿no es cierto? Todos esos elementos, ¿ya? No se olviden de también muy tradicional, ¿no es cierto? Es la banda del pueblo, ¿sí? En toda fiesta está la banda del pueblo. ¿Sí? Y juegos tradicionales, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. ¿alguna pregunta? Un ritual puede ser, por ejemplo, es cuando le pegan con los montes, Sí, la para el limpia, espanto. claro que es un ritual. Oh, que Sí, solo, sí, sí. Es poner eso en el sí, solo chuca aquí chuca. Claro, ese es el ritual, es sanación. Ujú. Eso le hacen en los mercados, por ejemplo, en el mercado 10 de agosto, 9 de octubre. Creo que también en el Valle así. También hay gente que se dedica a eso. ¿Sí? Y obviamente en las comunidades están las señoras que saben curar, que van haciendo medicina ancestral. Si te está doliendo la barriga, mandan haciendo una agüita y con eso le cura. ¿Cierto? El niño está llorando porque alguien le ha ojeado. ¿Sí? Van donde la señora, le pone la chuca y se acabó. ¿Sí? Ellos saben. Esto radica también en una idea de confianza, y no necesariamente es solo fanatismo, sino confianza. bueno, ¿Sí? puede ser creencias. Una creencia, exactamente. Usted cree en esa No, medicina y se cura, ¿no es cierto? El que no cree, no se cura. ¿Sí? lo que pasa es que yo tengo una experiencia, ¿Ya? ¿verdad? Con mi hijo, ¿verdad? Yo y mi esposa, nosotros no creemos en eso de eso de que le pegan con los Ya. montes, nada, ya. Y porque ya por mis hermanas, por mis padres, un día Ujú. decidimos irnos. Oiga, licenciado, mi hijo no, lloró todita la noche. Ya. Todita la noche después de eso, de que le golpearon bien, le Chuta. escupieron la cara, todo. Nunca Y más. desde ahí, Claro. jamás. Creencias más que todo eso. Creencias, así es, creencias. Se trata de una creencia. Y usted, Ya. cuando cree, confía. ¿Sí? Así como nosotros creemos en la ciencia, por ejemplo. Nosotros confiamos en la ciencia. Si usted cree en la medicina, confía en la medicina, ¿no? Entonces, es una situación de confiar. ¿Ya? Ahora, que sea efectivo o no sea efectivo, ya ese es un debate que se lo discute en la antropología, y hay fundamentos en donde se dice, vea, si es efectivo por estas razones, no es efectivo por estas razones. Pero son tradiciones, en todo caso, que están en el Ecuador. ¿Sí? Avancemos un poquito más. Ahora, música y gastronomía. Vean, la música, primero que es un lenguaje universal, ¿sí? Es decir, tanto un chino, ¿sí? como un ecuatoriano
si es que tienen la partitura en su delante, pueden tocar, interpretar la melodía. Entonces, por eso es un lenguaje universal, no varía. La nota fa es fa aquí y fa en la China, ¿sí? Entonces, eso no varía, pero el género musical sí, el género musical sí, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos como músicas propias o canciones propias, géneros musicales propios, que se generaron con el paso del tiempo. Así nosotros, por ejemplo, tenemos el alza, el San Juanito, yarabí, pasacalles, pasillos, ¿sí? Son propios de aquí del Ecuador, ¿sí? Eso no hay en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, un pasacalle, no hay, es solo aquí, en el Ecuador, ¿sí? Y también ahí tenemos la marimba, ¿sí? Que es de música afroecuatoriana, y que la interpretan la gente de Esmeraldas, ¿no es cierto? Y eso, la fusión de todos los géneros musicales, ha dado también lugar a que se vayan creando otros, por ejemplo, la cumbia, por ejemplo, la salsa, merengue, ¿sí? Y estos géneros musicales al final lo que hacen es darnos identidad. Si, por ejemplo, usted está en Madrid, ¿no es cierto? Y escucha un pasillo, quizás se pone a llorar, melancólico. O escucha un pasacalle y le da ganas de bailar, ¿no es cierto? Porque es la música propia, suya, que aprendió cuando niño. No. También hay tradiciones orales, básicamente se refiere a leyendas, ¿no es cierto? Y a estilos de arte para componer frases con el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, en el pueblo montubio hay amorfinos, ¿sí? ¿Quién no ha creado un amorfino, un montubio que no ha creado un amorfino? ¿No es cierto? O también los arrullos en la gente afroecuatoriana, ¿ya? Y la gastronomía es una de las manifestaciones culturales en donde se puede evidenciar aportes de distintos grupos, ¿ya? Vean, por ejemplo, antes de que vengan los europeos acá, ellos no conocían la papa, ¿sí? Y luego de que vinieron, ellos se llevaron papas para sembrar allá en España, ¿sí? Nosotros, en cambio, no conocíamos el arroz, ¿sí? El arroz viene de la cultura oriental, ¿sí? Y luego se trajo acá. No conocíamos los caballos, ¿sí? Y la carne, si bien se consumía, no se consumía todas las carnes que ahora se consumen, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que nosotros vayamos eh, fusionando ingredientes de las distintas culturas hasta crear los platillos propios nuestros. Por ejemplo, ¿cuáles destacados platillos nuestros? Cuy asado, ¿no es cierto? Eso, tradicional. Encebollado, ¿sí? Tradicional. Otro plato tradicional. Mencionen a El ver. hornado, Hornado. El hornado, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Ya. papas con Entonces, cuero. papas con cuero, exactamente. Ya. Montepillo. Entonces, el motepillo, claro, el zazuayo, ¿cierto? Arroz con cuy. Ya, los cuyes, el borrego, ¿no es cierto? Aun cuando en Europa sí consumían carne de borrego antes de que se lo haga aquí. Aquí, en cambio, se consumía carne de alpaca, digo, carne de llama se consumía. Ahora creo que ya no mucho, pero antes de que vengan los europeos se consumía, ¿sí? Bueno, y veamos finalmente eh, las, la diversidad en cuanto a la ciencia, ¿sí? Decir que en Ecuador no tenemos científicos es una falacia, sí hay, porque es gente que ha estudiado bastante y gente que dio aportes, además, para la ciencia. Por ejemplo, uno de los grandes, Pedro Vicente Maldonado, Giovanni Beni, ¿sí? Él estuvo presente cuando se realizó la medición del cuadrante de la Tierra, ¿sí? Con la misión geodésica francesa, ¿ya? Tenemos gente que actualmente está considerada, ¿no es cierto?, dentro del ranking de la ciencia. Por ejemplo, Linda Guamán es una microbióloga, ¿sí? Que está considerada dentro de la comunidad científica. Además que nuestro país se presta para eso, que tenemos una biodiversidad impresionante, ¿sí? Impresionante. Bueno, y vean ustedes que el conocimiento no es solamente fuente de, digamos, de poder, sino más bien es sinónimo de desarrollo. El que conoce, progresa, avanza, surge. El que no conoce, está plagado de la ignorancia, no va a progresar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en el Ecuador, por ejemplo, teníamos, antes de la aspirina ya teníamos nosotros la cura para el dolor de la cabeza, que se cuenta que los incas, por ejemplo, cuando tenían dolor de la cabeza, iban, ¿no es cierto?, a la mata del sauce, sacaban un pedazo de cáscara, lamían y pasaba el dolor de la cabeza. Y luego en el siglo XX la alemana Bayer, la farmacéutica alemana Bayer, sintetizó, sí, la sustancia del sauce y crearon la aspirina, ¿no es cierto?
Entonces, en base a eso, y vean que es bueno, ¿no es cierto? Así hemos hecho aportes también al desarrollo del mundo a nivel de la ciencia, ¿sí? Bueno, y finalmente quisiera que me ayuden leyendo el glosario. ¿Quién puede leer el glosario? Eso dicen del amor fino. Así es. Por favor, Alexandra. Ya. Amor fino es un conjunto de versos producidos en la provincia de Manabí. Consiste en coplas que hablan del amor en un sentido picaresco y de la vida cotidiana. Se los puede declarar públicamente. Chigualo. El chigualo se refiere al rito de velación que se practica en el pueblo afroecuatoriano cuando muere un niño. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, a los amorfinos, ¿no es cierto? Ya en Manabí, los manabas tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de crear versos en tono romántico y en tono picaresco también, ¿sí? Y se lo suele declarar públicamente. Antaño en Cuenca también se lo hacía, pero no con amorfinos, sino las serenatas, serenateros. Ahora ya casi no hay mucho eso, ya se ha perdido, ¿sí? Son elementos culturales que se daban en la vida cotidiana y eran públicos, ¿no es cierto? Y el chigualo es la revelación de los niños cuando mueren. Ya. Listo, chicos. Esta semana vamos a cargar una chica evaluación para que también puedan de pronto ir haciendo. ¿Sí? Les pido por favor que sigan haciendo las tareas. Nos tocaría página 56 y 57. Realizarán. Ya vamos a cargar la asignación en el Edmodo para que puedan subirle las actividades. No. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya mande a la casa. Bueno. Licenciado, disculpe, no sé cuándo podemos ver sus notas. ¿Cuándo pueden ver? Podemos hacerlo Sí, la próxima semana para revisar cómo estamos. Ya, Antecitos de empezar la clase les podría proyectar el cuadrito de las notas y con eso sí. todos enterados. Pero si es que han cumplido con todo deben estar bien. ¿Ya? Ya, Eso, listo. chicos. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, Gracias, sí, Lisa. igualmente. Bien.